Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy contamos con el gusto y el honor de tener presente a nada más y nada menos que a don Manuel Hernández González, quien es profesor catedrático de Historia de América de la Universidad de La Laguna en España. Ha sido profesor invitado y becario postdoctoral de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore en los Estados Unidos y ha publicado más de 60 libros, 10 de ellos en América, más de 50 ediciones con estudios críticos y más de 100 artículos. Él es miembro de la Academia de la Historia de Canarias, Cuba, Venezuela y República Dominicana. Ha ganado 6 premios de investigación histórica y al día de hoy estaremos hablando sobre un caso que es poco tratado, ¿no?, dentro de la historiografía oficial, que es sobre la afrodescendencia y el mestizaje en el Caribe español. Así que sin más, bienvenido una vez más a su casa, Venezuela Provincial, don Manuel. Bueno, igualmente encantado de estar aquí, con usted. El gusto es de nosotros, don Manuel, por contar una vez más con sus luces de nuestro programa. Y bueno, usted señala que en el análisis simplista de la historia del continente americano, en el que convergen curiosamente tanto los estadounidenses como algunos hispanoamericanos, los canarios son un contingente en el nuevo mundo que conviene desterrar, ¿no? Porque rompe con el modelo simplista de la historia que se ha configurado partiendo del modelo anglosajón, que es el hegemónico en tal concepción. Y los canarios son africanos, hay que decirlo así, lo cual contradice el principio racista, digámoslo, hegemónico en los Estados Unidos, hasta inclusive los bolivarianos, ¿no? Que solo son africanos los subsaharianos y que no hay mestizos, sino afrodescendientes. O que un padre o madre fuera blanco o mestizo fuera nacido en cualquier parte de África. Cuéntenos un poco de estas concepciones, don Manuel. Bien, esto viene en primer lugar del concepto que hoy está de moda, afrodescendiente. Incluso los norteamericanos han inventado otro nuevo término que es afrolatinos. Eh, mm, Hay que partir de la base de que, en primer lugar, la palabra africano para el modelo norteamericano es negro, es subsahariano, pero ignora que África es un continente en el cual hay regiones como Marruecos, como Argelia, como Libia o como Egipto, en que hay un grupo muy importante de la población que es blanco. O Túnez también, y en algunas de ellas además es fundamentalmente bereber. Se da la casualidad que Canarias era un territorio, curiosamente las únicas islas de la Macaronesia que estaban pobladas antes de su ocupación, porque ni Madeira, ni Azores, ni Cabo Verde vivía nadie. Estaban vacías y desérticas desde el punto de vista de la población humana. Las Canarias fueron conquistadas exactamente igual que fueron conquistadas las regiones americanas por España. Por lo tanto, los canarios es un grupo poco catalogable para determinados aspectos. Y si nos hablamos y nos ceñimos al Caribe español, donde los canarios han jugado a lo largo de su historia un papel muy significativo, rompen con un modelo que es el modelo de que el campo es igual a esclavos. Ese es un tópico del Caribe que además distintos historiadores quieren repetir para aplicar todo un Caribe uniforme. Un Caribe uniforme de inglés, de origen francés, exactamente igual como si fuera exactamente lo mismo el Caribe español y el Caribe inglés o el Caribe de Haití, de la antigua colonia francesa de Saint-Domingue. Ese análisis simplista tiene que ver con un olvido histórico, que es el papel del campesinado, que sin el cual no se puede entender la historia del Caribe español, ni siquiera la República Dominicana, que es el país de ellos más mulatos, donde la presencia de los mulatos es más fuerte. ¿Por qué? Porque en buena medida los mulatos, en el caso de Santo Domingo, son producto justamente del mestizaje entre la migración canaria que va al mundo rural, que la corona española llevó toda una serie de pueblos que fueron fundados por canarios en Santo Domingo,
y que se mezcló con la población mulata, que era la mayoría de la población que existía antes de 1650 en la isla, en la parte oriental de la isla de la Española. Y eso teniendo en cuenta además el grave impacto que supuso que España en 1795 regalara la República Dominicana a Francia, suponiendo con ello que la isla, que había crecido extraordinariamente, la parte española, superando los 120.000 habitantes, quedó reducida a menos de 70.000, emigrando muchos de ellos a Cuba, Puerto Rico, y todavía se puede ver ahí claramente, porque a mí, por ejemplo, me hace gracia como el mayor famoso historiador venezolano del siglo XIX, Arístides Rojas Espaillat, era hijo de padre y madre dominicana. Lo cual es bastante significativo. Nacieron los dos en la región del Cibao, en la región en Santiago de los Caballeros. Por tanto, ese impacto, eso explica que cuando a finales del siglo XIX se empieza a desarrollar la economía plantación azucarera en Santo Domingo, porque debemos decir que en la época colonial era anecdótica, hubo unos pequeños ingenios azucareros que se conservan algunos de ellos de reliquia en el siglo XVI, pero en el siglo a finales del XVIII, se da el Tratado de Basilea, prácticamente no hay más que 300 esclavos en toda la zona de los ingenios y la mitad de ellos se dedicaban a los cultivos del cacao. De hecho, era tan pobre que no había ni un solo ingenio que produjera azúcar blanca. Entonces, cuando se produce en el este del país, que era una región prácticamente vacía, solo había un pequeño poblamiento en Higüey, en el Ceibo, etc., se empieza a desarrollar en zonas como la Romana o como Macorís, el San Pedro Macorís, la caña de azúcar, primero por cubanos exiliados, curiosamente, y después sobre todo por los norteamericanos. Hay que buscar mano de obra y se trae mano de obra, y eso pasa también en menor medida en Puerto Plata, en el norte, en esa ciudad que fue fundada por canarios, ese puerto del norte, pues se traen cololos, que son personas, llaman cololos, pero son personas de procedencia de las islas inglesas, como las islas turcas, etcétera, Tur Island, etcétera, que van a hacer la mano de obra para ese desarrollo azucarero. Y por eso la huella de los colonos, que se mezclaron con la población nativa, es tan significativa, sobre todo en San Pedro Macorís. Entonces, eso señalo para ver las diferencias. Entonces, claro, si nosotros vemos Puerto Rico, o veremos Venezuela, o veremos Cuba, en el caso cubano, en el censo de 1776, la población blanca supera al resto de la población, bien mulata, libre o esclava. Esto es muy significativo, porque eso no se dio en el resto de la América Española, con excepción de Puerto Rico, y en menor medida. Eso que señala que había un gigantesco campesinado libre, los llamados guajiros, que eran una parte importante de la población, mayoritaria. Y por tanto, claro, compaginar en ese momento de 1776 el campesinado guajiro con una economía de plantación azucarera, que es el tópico, o sea que en Cuba no hay sino esclavos, es una mentira histórica. Es de una gravedad total. Pero los historiadores que defienden esta posición se ciñen a la época de la trata masiva. Cuba fue, junto con Brasil, los dos únicos territorios que siguieron desarrollando una trata masiva. Puerto Rico, pero en mucha menor medida, porque no había ni los capitales ni los recursos para eso. Mientras que lo primero que hace la élite que toma el poder en Venezuela en 1810 es abolir la trata. ¿Por qué? Porque ya se había desarrollado una economía que el elemento fundamental era el trabajador libre y lo residual era la esclavitud. Y ese es el elemento que por lo cual explica que se queda como un hecho económico cada vez más decadente, hasta que José Gregorio Monagas la abole, sí, de 1852. Sí. Pues entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se ha cimentado toda esa ideología en olvidar los periodos anteriores, o no analizarlos o ignorarlos, en el caso de Cuba, y se ciñen en el periodo de la trata masiva, que efectivamente entraron millones una cantidad significativa que nunca había entrado en la isla de Cuba, de esclavos, gracias a la libertad
promocionada por la corona española, de promover que cualquier empresario fuera a África y trajera esclavos. Sí, sí, quería contarle algo sobre eso porque es muy importante, porque justamente cuando se empieza a dar esa trata masiva en Cuba es que se pierden los territorios de la América continental, ¿no? Se independizan. Y los criollos cubanos, bueno, mete presión a la corona española para que traigan más esclavos para trabajar en las haciendas. Y bueno, la corona española, por miedo a no perder el territorio de Cuba y que se le haga un levantamiento y se le rebelen los criollos, acepta, ¿no? Y es por eso que empieza esta importación masiva de esclavos en el siglo XVIII, ¿no? Y además se permite desde Siglo 1817 XIX, perdón. el libre comercio con los países extranjeros, vinculando ya a la economía cubana a los Estados Unidos para las materias primas. Sin embargo, hay unos aranceles muy fuertes para favorecer a la industria española, particularmente la vasca y la catalana. Entonces, ¿por qué se pasa en Cuba esto? Evidentemente porque primero, Cuba tiene capitales que vienen del tabaco, no del azúcar, que son los que tienen la posibilidad que ese grupo, esa oligarquía que se ha enriquecido, gracias además al control de la propiedad de la tierra, que la corona además la refrendó con las leyes que obstaculizaron a los pequeños arrendatarios que llevaban generaciones y generaciones trabajando la tierra y fueron expulsados. Hay un caso muy significativo que es San Julián de los Guines. San Julián de los Guines, que era un pueblo de tabaqueros, se paralizó totalmente el desarrollo de ese pueblo como una estructura independiente, a pesar de que ya en la época de Unzuaba se promovió la creación del pueblo con un objetivo claro: expulsar a los campesinos de allí y dedicar esas tierras al cultivo de la caña de azúcar. Curiosamente, ahí intervinieron incluso hasta capitanes generales e intendentes, incluso el propio Francisco de Arango, que tenía una de esas de su ingenio azucarero, el propio O'Reilly y después su sobrino, el famoso conde de O'Reilly, Pedro Pablo de O'Reilly. Bien, pues esa política de desarrollar el azúcar, primero viene porque hay capitales, segundo porque hay recursos enormes. La isla tenía enormes superficies de bosque y los bosques van a ser vamos a decir, el motor energético de los ingenios azucareros. Y después además la gran ventaja de que la mayor productora se había liquidado, que era Santo Domingo Francés. Con la rebelión de los esclavos en 1791 se quedó sin competidores. Por eso Napoleón tenía que buscar una alternativa que fue la remolacha, porque si no, todo el mundo iba a depender de Cuba y particularmente Europa iba a depender de Cuba. Entonces, eso dio esa locura, vamos a decir, colectiva, que fue la trata esclavista, que empleó además una cantidad enorme de varones, porque lo que se freía era varones, frente al sistema tradicional en el cual había muchas mujeres, porque se favorecía la reproducción. Ahora se va a optar claramente por traer varones en un número muy elevado, con lo cual la capacidad de reproducción es mínima, porque apenas hay mujeres en los barracones de los esclavos. Y eso explica que a pesar de que esa cantidad tan grande de población esclava se llevó, el desarrollo de la población blanca siguió paralelo. Evidentemente creció mucho más y se superó, sumando los mulatos y negros libres, se llegó a los 52, al 52% de la población en el censo de 1827, pero había un 48% de población blanca. En esos momentos, que es la cumbre, vamos a decir, de la época de la trata masiva. Y eso explica además que siguió habiendo un poblamiento de esas personas, de personas blancas que siguieron yendo a la isla de Cuba en aquellos momentos. Y entonces el olvidar el campesinado es como en el tema de los artesanos. Se repite un tópico que todos los artesanos tienen que ser mulatos y negros. Y evidentemente eso, como ya demostró Carlos Duarte en Venezuela, eso es falso, porque por ejemplo todos los fundidores eran canarios. En Caracas. Sí, de hecho, la estatua de la fe en la Catedral de Caracas la hizo un canario. Muchísimos, el sistema de las acequias eran canarios, muchísimos que desarrollaron la albañilería
las tejas, la fabricación de tejas y todo eso. Eso es tan evidente que no, yo me he encontrado numerosos, por ejemplo, herreros en La Habana que en el siglo XVIII eran canarios. O sea, eso es un tópico para analizar los simplismos, ¿no? Todo es una cosa como absolutamente simplista. Entonces, la presencia del campesinado en el caso cubano es muy importante, y ese campesinado se va a dedicar básicamente en esta época de la trata masiva a abastecer a La Habana de productos alimenticios. Los famosos malojeros que alimentaban al ganado para las lecherías, los cultivadores en todas esas zonas, como por ejemplo el Calvario, que era un gran centro de productor de alimentos de primera necesidad, y el tabaco. Uh-huh. Y además el poblamiento va a dar lugar a zonas de la isla donde empiezan a llegar canarios que antes no había o los había en pequeño número. Es el caso, por ejemplo, de Nuevita, que fue fundada en 1818 con 400 canarios de la Florida Occidental. La Florida Occidental fue cuando España regaló, en otra de esas decisiones absolutamente desacertadas, en 1802, la llamada Luisiana, que no tiene nada que ver con la Luisiana actual territorialmente. La regaló a los franceses, y los franceses la vendieron por $15 millones a Jefferson, a los Estados Unidos. Pues hay la Florida Occidental y la Florida, que habían sido ocupadas por los ingleses en la guerra de los 7 años, en el periodo entre la guerra de los 7 años y la guerra de independencia de los Estados Unidos, volvieron a España. Y la Florida Occidental era un territorio que no es Florida, sino que tiene un trocito de Florida, pero tiene también Baton Rouge, la actual capital de Luisiana, estaba en la Florida Occidental, y tenían partes de Alabama, Mississippi. O sea, era un territorio, era un territorio mezclado con la actual distribución de los estados en Estados Unidos. Y allí se quedaron los canarios, pero en 1810 hay una ocupación de la Florida Occidental, y en 1819 se ocupa definitivamente la península de Florida por parte de los norteamericanos, pero antecede la Florida Occidental, y unos 400 canarios de allí deciden no ser norteamericanos, y van a fundar Nuevita. Y Nuevita va a seguir llevando población canaria, que había buques directos que iban a la Nuevita, y esa región de Camagüey se va a convertir en uno de los grandes centros canarios en esa época. Por lo tanto, hay que matizar muchas de esas cosas, pero claro, el que ignora el papel del campesinado es absurdo. Es igual que en el caso de Puerto Rico. En el caso de Puerto Rico, ahora se está haciendo una exaltación de la caña de azúcar. La caña de azúcar fundamentalmente es una región que es Ponce, el sur del país, que es la única región que es llana, porque la isla de Puerto Rico, el norte y no digamos el centro, es muy montañoso. Ahí no se puede desarrollar el azúcar. Y incluso pues en Ponce se dieron debates en 1810 en el propio ayuntamiento de San Juan de Puerto Rico sobre la combinación del trabajo libre con la esclavitud. Y está documentado que se empleaba ya en esa época población canaria, incluso procedente de Lanzarote, curiosamente, que se empleaba en el trabajo de la caña de azúcar. Porque hasta entonces se había defendido la teoría peregrina y absurda. Piense usted que Canarias tenía caña de azúcar anteriormente a la ocupación de Cuba. De hecho, fue llevada desde Canarias, y en Canarias había ingenios azucareros que combinaban el trabajo libre con la esclavitud. O sea que en Canarias era perfectamente, e incluso hay zonas como Adeje en el sur de Tenerife, o como Argual y Tazacorte, que tuvieron en esta época que estamos hablando ingenios azucareros, como los hubo en Canarias después, a finales del siglo XIX, cuando la crisis de la cochinilla. Por tanto, era absolutamente normal que el trabajo libre se emplease en la... Pero la corona española prohibió un dominicano, Morillas, que escribió un ensayo en la Económica de Amigos del País, La Habana, diciendo que en Puerto Rico había sido exitosa la combinación del trabajo libre con el trabajo de esclavo en la caña de azúcar. Fue prohibido.
¿Por qué? Porque no había que hablar de colonización blanca y había que decir que los blancos no estaban capacitados por trabajar en la caña de azúcar. Digo, si no están capacitados en la caña de azúcar, trabajan como arrieros, y decir que arriero es como decir el calecero, que es el que lleva las calesas, era el mulato, y el arriero era blanco. Entonces, es que el trabajo del arriero es menos duro en el mundo de La Habana que el trabajo, es un tópico que ideológico y político en aquellos momentos. Entonces, en Puerto Rico se dio esa experiencia y eso explica el peso importante por una parte, de que la caña de azúcar sí empleó esclavos, efectivamente, y se trajeron esclavos, pero un pequeño número, porque no había los capitales que había en Cuba. Y fue centrado básicamente en la zona de Ponce. Pero sin embargo, en el resto de la isla, en el centro y las zonas del norte, el campesinado mayoritario, abrumadoramente mayoritario, era lo que se llamaba guajiro en Cuba, que es el campesinado blanco, que se llamó jíbaro, pero efectivamente son los blancos campesinos que se van a dedicar al café. Y está más demostrado clarísimamente que en Puerto Rico en el siglo XIX el café fue mucho más importante que el azúcar. El café fue la mayor exportación. De hecho, todavía hoy, en pequeñas cantidades, sigue siendo uno de los cafés gourmet, uno de los cafés de gran calidad, el de Puerto Rico, que se vende en los sitios exclusivos del café, como hay también una pequeña zona de Jamaica, en las zonas altas de Jamaica, donde también se cultiva café y es también exquisito. Bien, digo todo esto para que ahora se sigue repitiendo tópicamente que el Caribe es azúcar y esclavo. Y no, y el Caribe es mucho más complejo. Y particularmente el Caribe español es mucho más complejo. Sí, de hecho, José Antonio Páez, cuando se independiza Venezuela, que él fue presidente de Venezuela, él promueve la emigración canaria para que trabajan justamente en el campo, ¿no? Claro, pero claro, es la tradición que venía desde toda la vida, porque claro, todo el mundo sabía que desde la misma Caracas, las zonas que iban hacia Chacao o las zonas de La Vega era un pueblo de canarios, incluso Los Altos, la zona de Baruta y Atillo estaba lleno de canarios, o incluso pueblos de indios como San Diego, o esa gran hacienda comunera del Marqués de Mijares, que era formada por canarios, como era San Antonio de los Altos, o Los Teques. El campesino Cisneros lo dice claramente el enigmático personaje sí, José Luis Cisneros, ¿no? En su descripción, en su enigmática descripción de Venezuela, lo dice claramente. Toda esa zona y las zonas de Aragua, en las zonas altas de Aragua, están llenas de canarios dedicados al campo, al cultivo de productos. Sí, que eso lo confirma también Alexander von Humboldt en su obra de las regiones equinocciales. Y claro, los canarios, el intendente Basadre, que fue intendente de Venezuela, decía que precisamente La Habana y Caracas, y quería promoverlo en Veracruz, donde no había apenas campesinado y la vida y las cuestiones alimenticias eran muy caras. Dice al consulado de Veracruz, decía Basadre que debían promoverse este campesinado de las Islas Canarias, porque eso permitía que zonas como Caracas o capitales como Caracas o como La Habana tuvieran una alimentación no costosa y abundante. ¿Por qué? Porque se dedicaban a la subsistencia. Lo mismo pasó, por ejemplo, en Santo Domingo, donde los sancarleños, San Carlos de Tenerife, un pueblo fundado por familias canarias en 1680, que se dedicaban al cultivo de la tierra, abastecía de alimentos fundamentalmente a Santo Domingo. Por lo tanto, ese campesinado no puede ser ignorado históricamente. En el caso de Venezuela es significativo varios factores. En primer lugar, el cacao se desarrolló efectivamente en las zonas del Alto Tuy o la zona de la costa de Aragua, como la zona de Choroní o Chuao, con población esclava, es verdad. Eso no cabe duda. Pero también se dio con trabajadores libres. En Panaquire, que es en Barlovento, o San Felipe de Yaracuy. En San Felipe de Yaracuy no había más que 170 esclavos, y San Felipe de Yaracuy producía tanto cacao como las zonas del Alto Tuy. Por lo tanto, no se puede convertir en un tópico ese tipo de cuestión, en lo que respecta al cacao. Pero es que a lo largo del siglo XVIII,
van a introducirse varias cosas en las cuales los canarios tienen un peso considerable. En primer lugar, el tema de la ganadería. Venezuela tiene la suerte de que tiene una serie de ríos navegables como el Orinoco que permiten llevar en pequeñas barcas animales a las islas del Caribe. Tú vas directamente por el Orinoco y vas a Barbados. Y Barbados es una isla inglesa que desde 1620 se convierte en la primera economía de plantación azucarera. Anteriormente a Jamaica. Claro, Jamaica fue ocupada por los ingleses en 1655, mucho después. Entonces, y Jamaica, Barbados era una isla que era una economía de plantación azucarera, y todo lo demás lo tenía que traer de fuera. Porque todavía el espacio era muy pequeño y había que dedicarlo al azúcar, que era la que daba renta. Y no solo se importaba, ¿no? Desde Venezuela el ganado, porque el cuero de ese ganado también era muy claro, demandado en las islas del Caribe, porque era como decir el plástico de la época, se hacían muchas cosas con el cuero. Y eso explica que en 1676 se funda el pueblo de San Carlos Cogede con familias canarias y que se va a dedicar a eso. Y después cuando en 1723 se funda Calabozo, otro pueblo fundado con familias canarias. Por lo tanto, eso se sabía. Tanto es así que hay una zona que es la vía Rosario de Perijá, que curiosamente tratante esclavista francés, Juan Chourio, cuyo sobrino heredó el título de Marqués de Perijá, llevó 100 familias canarias a esa zona y se convirtió en una zona fundamental de abastecimiento. Primero se utilizó desde el punto de vista para, como habían los indios motilones que planteaban mucha resistencia, pues había que buscar los capuchinos, que era la orden mayoritaria extendida en Venezuela, combinaron, a diferencia de los jesuitas que practicaron una política de aislamiento total de la población indígena, mezclar pueblos españoles con pueblos de indios. Pues en el caso de los motilones, la villa Rosario de Perijá, con 100 familias canarias, fueron llevadas desde las islas y todos además, curiosamente, unos parentescos. Eso ha pervivido hasta la actualidad. Pues por lo mismo pasó con Calabozo, o lo mismo pasó con Upata en el caso de Guayana. Y eso se había ensayado ya desde finales del 17 en Cumanacoa y en Cumaná, donde se llevaron familias canarias con ese objetivo. Por lo tanto, quiero señalar esto, que Venezuela en el siglo XVIII llegó a alcanzar en torno al 26-27% de la población blanca. Obviamente no es el caso de Cuba, porque aquí hay una población mestiza muy fuerte. En Venezuela el 45% de la población es parda. Los pardos es una mezcla de blancos y de indios y de negros. Es un mestizaje muy grande y también hay una población indígena que en algunas zonas es importante, en otras es irrelevante, pero es muy significativo, ¿no? Porque incluso hubo pueblos de indios, por ejemplo, como la Victoria, que terminaron siendo mayoritariamente de blancos y prácticamente no había más que un pequeño porcentaje de indios. Esto es muy significativo porque eso explica que en Venezuela, que la economía sigue en expansión a lo largo del último tercio del siglo XVIII, con 2 nuevos cultivos, aparte de la ganadería y el cacao, el añil, que juega un papel. Sí, el añil fue muy importante. En la zona el añil juega un papel muy importante en la zona de Maracay. Sí, en los valles de Aragua. El tabaco, sin embargo, siguió siendo importante porque hay un pueblo que se llama Santa Cruz de Aragua, que fue fundado con familias canarias junto a Turmero. De hecho se segregó de Turmero. La presencia canaria es impresionante. Yo me quedé asombrado estudiando en Turmero el libro de matrimonios, que es de todas las razas, porque solo en Caracas se practicó ese sistema de libros por razas. Libros de bautismo, de matrimonios y tal. Los pueblos no, porque era tan pequeña la población que el cura no iba a estar gastando tanto dinero en crear libros independientes y tal. Y se practicó. Pues allí me llamó la atención que en Turmero, en la segunda mitad del siglo XVIII, prácticamente todos los casamientos eran de Canarias. Sí, que Franco después también deja testimonio de eso, el viajero francés. Sí, sí. Pues, ¿qué quiere decir todo esto? Que primero la población blanca es importante y que tiene más peso. Curiosamente, en el mundo rural, en los llanos proporcionalmente hay más blancos que en Caracas.
¿Por qué? Porque la esclavitud fue importante y se mantuvo en las zonas de costa, básicamente. Las zonas de costa, en el Alto Tuy, en la zona de De la costa Barlovento. de Barlovento, en la zona de... Pero fíjense, en Barlovento mismo hubo un pueblo de negros libres, huidos de la esclavitud de las Sí, de Antillas. Curiape. O sea, todo es bastante más complejo que los análisis simplistas. Por lo tanto, el añil y después el café, que no pesaba nada, que no había una mata de café en 1790 y ya era el 24% de las exportaciones en 1804. Un crecimiento masivo que explica que en el siglo XIX es el siglo del café. Entonces, ese campesinado rompe varios tópicos que no interesan. En primer lugar, que tiene un peso importante en la economía, que tiene un peso importante en el repoblamiento después de la casi total extinción de la población indígena en el caso de las Islas Antillas y una regresión indiscutible en el caso de Venezuela. Porque además es una población agrícola, lo cual rompe el tópico que dice que todos los españoles eran Funcionarios, sí. descendientes de los conquistadores, cosa que es mentira, porque todas las élites que estudia uno de Venezuela o de Cuba o de Santo Domingo son todas del siglo XVII y XVIII. Y siguen llenando, porque en caso, por ejemplo, Barco Rivas, que fue regidor del Ayuntamiento de Caracas, es un señor llegado de las Islas Canarias a finales del siglo XVIII, o el caso de los Paz Castillo, exactamente igual, de Granadilla, en el caso de Barco Rivas, el padre de los famosos José Félix Rivas, Juan Nepomuceno Rivas, llegó a final del 18 como los Pascatillo y como tantas otras familias de la élite, o llegaron a final del 17, principio del 18, como el caso de Rodríguez del Toro, el primer marqués del Toro, que era gran canario. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que las élites no se formaron de la noche a la mañana y fueron pactos, digamos, de intereses, comerciantes mezclados con funcionarios de la iglesia. Por ejemplo, muchas familias, los Ibarra vienen de los obispos Ibarra, o sea, que trajeron su red de parientes. Eso es evidente, como el marqués de Casaleón vino primero su hermano Lorenzo, que era canónigo de la catedral, era una familia extremeña, y después vino él y vino su hermano, que fue después intendente, Esteban Fernández de León. O sea, eso era una cosa absolutamente normal en las estrategias de la élite, ¿no? Que es la conjunción de todos esos elementos, ¿no? Bien, pues como pasó en los Bolívar, porque ¿de qué vino Bolívar sino como el primer Bolívar como pues de la hacienda pública? Fue de la hacienda pública en Santo Domingo y de ahí pasó a Venezuela. O sea, es absolutamente común la mezcla de todos esos intereses sociales y económicos. Bien, pues eso en primer lugar. En segundo lugar, es una emigración al mundo rural, no es urbana. Hay urbano, por supuesto que hay población urbana, pero fundamentalmente es campesina. Y se dedica al cultivo de la tierra y la ganadería. Por lo tanto, rompe el tópico de que los blancos no trabajan en la agricultura, que son todos hacendados o son burócratas. Como dicen ese análisis simplista que hay en Venezuela, los españoles son los burócratas, son los que controlan el poder. Es una mentira. Sí, que de hecho había muchos criollos metidos en la burocracia. Claro. Y en segundo lugar, los hacendados que son criollos. Y ya está, se acabó. O sea, y los demás son esclavos o son indios. Eso es una mentira, eso no resiste ningún espacio. Y el crecimiento económico fue tan fuerte con esos nuevos sectores como el añil o el café o como la ganadería, para los cuales no era rentable tener esclavos. Eso explica el crecimiento considerable de la población blanca pobre y el crecimiento de la población mestiza, que convierte que la esclavitud se queda reducida al 10% de la población. De hecho, Humboldt cita de que el conde de Tovar veía más rentable alquilar las parcelas de sus terrenos a pardos libres que trabajaran las tierras que mantener los esclavos.
Pues claro, porque es que evidentemente el esclavo es una inversión y un costo económico. Y si el cultivo no necesita mucho, el azúcar hasta que se desarrolló las ingenios grandes, las centrales azucareras, pues pues como 6 meses. Pero cuando se desarrolla la zafra, tal como la entendemos hoy, cuando se empiezan a hacer los ferrocarriles, que por eso La Habana tuvo un ferrocarril, La Habana Winnes mucho antes que en La España, propia España, sí. sí, fue para el azúcar, no fue para llevar pasajeros. Y el vapor exactamente igual. Ya no hacía necesaria la esclavitud. No era rentable porque el esclavo cuesta dinero, cada vez más caro además por las presiones británicas. Que primero obligan en 1817 que en 1820 se abolió la trata, no se cumple, pero con el tratado de 1835 sí es un gran descalabro porque permite que cualquier barco sea inspeccionado por la Armada Británica y los esclavos son libres, con lo cual los costes multiplican y eso explica que empiecen a emplear, a traerse chinos culíes, o traerse indios yucatecos de México, etcétera, para sustituir. Y aunque ya el lugareño, el famoso Betancourt, Cisneros, el hacendado de Camagüey, de origen canario, además presumía de eso, decía que él era guanche en una de sus cartas, trabajó una serie de familias canarias para desarrollar el azúcar, pero claro, había un interés político porque hubiera un elemento de la esclavitud muy grande, porque así los cubanos no se iban a independizar de España, tenían miedo. De hecho, curiosamente, donde menos esclavitud hubo, que era Oriente, pues fue donde se desarrollaron todas las cuestiones independentistas, porque es donde menos impacto había sobre las plantaciones. Y la guerra de los 10 años solo estuvo en Oriente, la otra tuvo algunas zonas más del interior, la del 95-98, pero el gran peso fue Oriente y ya después la región central. Entonces, esa población, ese crecimiento en el caso de Venezuela explica justamente eso, y que después, con el impacto brutal de la guerra de independencia, donde murió 1/3 de la población y la agricultura quedó destrozada por completo, las haciendas, pues había que buscar alternativas, y Páez decide increíblemente, porque solo específicamente a los canarios en 1831 promueve la migración de los canarios, y lo dice claramente, para movilizar la agricultura y, como dice el cónsul británico, para sustituir a los esclavos. El cónsul británico Sir Robert Porter. Sí. Eso es lo que explica justamente esa cuestión. Claro, los análisis simplistas no viene, y viene con el tema que hemos señalado, que en primer lugar africano es negro, eso es un absurdo, evidentemente. En segundo, sí, hay algo que usted siempre señala, ¿no, don Manuel? Que es que la población en Canarias, la que emigró a América, no toda fue blanca. Inclusive unos canarios que no eran blancos puros para el concepto racista, y que el 10% usted señala también que eran esclavos y negros y mulatos libres de los que trabajaban en el campo en el Caribe, ¿no? Pero usted señala también que una migración a Chile a finales del siglo XIX fue denunciada porque no era blanca pura, ¿no? Unos canarios que además tenían las desgracias de hablar y de tener tantos elementos culturales parecidos con los caribeños, que era imposible, salvo por el tono, de diferenciarlos, y esos rasgos y esa influencia rompían ese análisis que explica que los defensores de un modelo del Caribe uniforme pongan todo su énfasis en desterrarlos porque tienen en cuestión su modelo, como usted bien señala. Sí, efectivamente. Yo, por ejemplo, en los libros de la Catedral de Caracas, que fue la única parroquia hasta 1730 de Caracas, yo pude ver que sí distinguía por las razas. Yo fui a buscar canarios en los libros de blanco, pero también en los libros de otras razas. Y ahí encontré efectivamente un 10%, yo calculo, de los canarios. Pues normal, además, a finales del siglo XVII el 10% de la población canaria era esclava. Y esclava negra, porque ya obviamente ni los guanches ni los moriscos eran esclavos.
Entonces, en esos momentos. Entonces, quiero señalar eso porque, claro, eso rompe los tópicos. Primero, el concepto de afrodescendiente es un concepto erróneo desde cuando lo quieran mirarse. En primer lugar, porque África no es solo los negros y ese concepto está aplicado a los negros. En segundo lugar, el eso está negando el mestizaje, que es lo más evidente, porque una parte importantísima de esas personas que tienen sangre subsahariana, que no africana. Sí, que sería el término correcto de utilizar. Que es el término correcto. Tienen sangre blanca también. Y por tanto, es más importante estudiar el mestizaje y las identidades culturales que ese estereotipo. Por un lado están los afrodescendientes. Eso da lugar, como hemos visto ahora, incluso una polémica actual que está al día, que es la del el príncipe Eduardo de Inglaterra y Meghan Markle, que es una persona cuyo padre es blanco y su madre es mulata, que no negra, volvemos a lo mismo, y ella prácticamente es blanca. En cualquier otro país saldría como una persona blanca, pero en una sociedad racista como la inglesa y como la norteamericana, ya automáticamente cualquier persona que tenga el pelo rizado ya es negra, y automáticamente ya entró en todo, y es negra radicalmente. O sea, que no existe el mestizaje. Es como decía el caso de Obama: si su madre es blanca y su padre es keniano, y él vivió casi toda su vida además con su madre, porque con su padre no, evidentemente, pues entonces, ¿por qué no lo llamamos mulato? Porque evidentemente lo es. Lo es étnicamente desde el punto de vista, y lo es desde el punto de vista cultural. Entonces, pero claro, para los norteamericanos no existe eso. No existe esa cuestión. Entonces, llamar afrodescendiente es negar el mestizaje. Y es como, por ejemplo, Santo Domingo decir que la mayoría de la población que actualmente que es mulata no tiene, es negra, pero tiene, y vemos toda la cantidad de rasgos culturales. Estudiemos el mestizaje, estudiemos la cultura, la pervivencia de muchos elementos de la cultura, y no nos ceñamos en un término que es absurdo. Y digo esto porque es muy significativo que la mayoría de los estudios, por ejemplo, de la esclavitud, curiosamente, en el caso cubano, que es donde más había, y Estados Unidos está lleno actualmente, hay una fiebre en ese sentido muy grande de estudios sobre Cuba, exclusivamente no sobre el conjunto de la sociedad, sino sobre los esclavos. Pero curiosamente, todos esos estudios de los esclavos se ciñen exclusivamente la sociedad, las épocas anteriores, y ignorando cómo era la esclavitud, que era muy distinta a la esclavitud que se desarrolló con anterioridad. Hay un estudio muy interesante que se basa en padrones de confesiones y de comunión que hizo un profesor, que fue una tesis en Inglaterra, de un profesor venezolano que se llamaba Almésiga, La familia en la provincia de Venezuela. Ese texto es interesantísimo porque demuestra varias cosas importantes: que los blancos y los esclavos tenían el mismo porcentaje de personas nacidas fuera del matrimonio, lo cual rompe el tópico tradicional que la esclavitud es la que tal. Y curiosamente, las personas de todos esos grupos étnicos, lo cual es evidente, el que menos porcentaje de hijos ilegítimos eran los indios. Y el menor era y el más alto eran los pardos, porque lógicamente vivían de un sitio para otro, no tenían una estabilidad, etcétera, y por tanto el porcentaje era más alto. Eso rompe todos los tópicos al respecto sobre la población, ¿no? Entonces, siempre me he planteado que debemos analizar ese tipo de cuestiones viéndola en todo su conjunto, sin partir de planteamientos que en el fondo son racistas, supuestamente progresistas, porque dice que ahora van a rescatar la importancia del negro. La cultura hay que analizarla en todos los sentidos. Es como negar que en Cuba no hay una cultura guajira y no hay un mestizaje en muchos elementos de la cultura y del folclore. Y la cosa más evidente que yo siempre señalo, que nos deja muy claro esa influencia de esa migración familiar canaria en Santo Domingo, en Cuba, en Puerto Rico y en Venezuela,
es que la lengua del Caribe español es una lengua común y la forma de hablar es prácticamente la misma, solo como tú señalabas es el tono, la única diferencia. Y yo voy a Sí, Cuba y mayormente que es identificable entre nosotros mismos, ¿no? y Entre los claro, canarios y no los para el resto caribeños. de la población, ni para muchos cubanos. Yo voy a Cuba y me dicen que soy de Santa Clara o de Santi Espíritu, por los propios cubanos. O sea, solo las personas que tienen conocimiento de las diferencias son los que pueden diferenciar. Pero no, y eso no pasa en el Caribe inglés. Yo viví un año en una población mayoritariamente negra que es Baltimore, y tú sabías que un negro hablaba sin verle la piel, solo por el aparato ¿por qué? Porque los barrios son cerrados. En el modelo racista norteamericano, los barrios, había un barrio de polacos en Baltimore, se basan en ese modelo y entonces no conviven y por eso tienen incluso formas de jerga, como llaman ellos, jerga, peculiares, cosa que no se da por mucho que busquen que se da en el Caribe español, donde hay digamos, una uniformidad del habla con su diferencia regional. Obviamente el Cibao no habla igual que el sur de Santo Domingo, como el caraqueño no habla igual Que el zuliano o el maracucho. que el zuliano, que el andino, pues, pero hay una uniformidad y no es casual que además tengamos en común que no, para todos los caribeños no existe la segunda persona del plural y solo usamos la tercera. Ustedes hacen, ustedes comen, ustedes beben. Eso es evidentemente, y los canarios exactamente igual. O sea que todos esos elementos y la cantidad de palabras, etcétera, es interesantísima la cantidad de palabras. Yo me estaba riendo, por ejemplo, por insultos. En Canarias es el mismo insulto que se da en Venezuela, que se da en Cuba, por ejemplo, tolete, guanajo o tabobo se dan en los dos sitios absolutamente comunes. O sea, hay montones de elementos de la cultura popular y por eso las personas que, primero, hay que analizar los sistemas económicos, los sistemas sociales en cada momento y no buscando solo lo que nos conviene. Y por eso señalo eso de que es curiosísimo que apenas hay estudios de la esclavitud anteriores a 1789, todos empiezan a partir de 1789 y con el rumor de Haití como argumento fundamental, el miedo a Haití como elemento fundamental de toda esa historia en esos momentos. Y eso se traspasa incluso en sociedades mucho más complejas como la venezolana, evidentemente, donde los esclavos no pasaron del 10 por 11% de la población. Pero, sin embargo, pues claro, se dan todo ese tipo de tópicos. Entonces, yo por eso quería señalar esa cuestión, que en primer lugar la palabra africano es de todo el continente, no de una parte de él, y no se puede generalizar a todo, al continente, reducirlo exclusivamente. Y eso lo digo porque incluso como ha demostrado el ADN, por ejemplo, los canarios, el ADN mitocondrial, el que transmiten las mujeres, curiosamente, es bereber el 52%. Es menor en los hombres, evidentemente, porque eso quiere decir que evidentemente la mayoría de las mujeres cuando la conquista pues no eran aborígenes y muchos que venían portugueses, andaluces, etcétera, eran varones y se mezclaron con la población local, incluso hasta las élites se mezclaron. Yo siempre digo el ejemplo famoso del antepasado de Simón Bolívar, que por dos lados se casó con aborígenes canarias. El primer Bolívar que va a Venezuela, que era hijo natural de Cristóbal de Ponte, el hacendado de origen genovés, que tenía ingenios azucareros en Garachico, en el norte de Tenerife, pues se casó con una guanche, Gutiérrez, de Garachico, o sea, y por tanto, por eso se decía que, como decía Herrera Bayán en su estudio del nudo, digo, si la única sangre africana que tiene Simón Bolívar viene de las Islas Canarias. Decía como anécdota, ¿no? Para toda esa teoría de la mulatrización de Sí, Bolívar. sí, que muchos autores mantienen que Simón Bolívar tenía rasgos negroides y zamboides. Pero quería decirle lo siguiente, don Manuel, porque
todo esto explica el por qué algunos historiadores y algunos autores, influenciados sobre todo por la historiografía anglosajona, hacen como verdadero, como si hubiera existido dentro del virreinato, dentro de los virreinatos y las capitanías generales, un sistema de casta. No se entiende el verdadero significado de que en la monarquía hispánica no estaba esa diferenciación de razas y que un pardo podía ascender socialmente, ¿no? O sea, se ha traído más el modelo anglosajón a la historiografía hispanoamericana, adoptando esos términos de segregación racial, ¿no? Sí, primero en el tema del matrimonio, ¿no? Primero, los norteamericanos, los esclavos del sur de Estados Unidos, primero ni se casaban, porque eso prácticamente era una reproducción. Sí, es verdad que se basaban en la reproducción, pero a los hijos los vendían y ahí no había, no los casaban. También hacen lo mismo en las zonas portuguesas, donde la índice de matrimonio es bajísimo entre la población esclava. Sin embargo, en la América española hubo una política de favorecer el matrimonio. Incluso a los jesuitas que tenían ingenios azucareros en Cuba, que tenían ingenios azucareros en Venezuela y en muchas otras partes de América, pues practicaban el 50% de hombres y de mujeres, todos casados, dentro de los ingenios azucareros. El matrimonio interracial solo se prohibió en 1803 y en el caso cubano por la fiebre de que el mulato y el negro libre empieza a ser un problema y entonces se prohíbe el matrimonio en 1803. Y antes se desarrolló una política que es la pragmática sanción de 1776 que lo que hacía, depositaban los padres el poder de decisión y lo separaba de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchísima gente se casaba. Arreglado, sí. Sí, porque la iglesia nunca prohibió los matrimonios interraciales desde el siglo XVI, lo cual no quiere decir que no hubiera racismo, pero no hay prohibición de matrimonios. Y eso favoreció una sociedad mestiza donde además todos lo tenían claro. Yo siempre cuento el caso que estudié en el libro del sur dominicano de la ermita del Carmen, una ermita que todavía se conserva hoy en el Santo Domingo, en el casco histórico del Santo Domingo colonial, donde era una ermita que los cofrades hacían sus procesiones y su historia, los cofrades los titulares tenían que ser, especialmente los jefes, solo podían ser mulatos. Podían haber blancos y negros, pero tenían que ser mulatos. O sea, que estaba señalando la identidad mulata. Sí, la mezcla de las dos razas. Sí, sí, pero además, en ese caso, solo podían ser mulatos los presidentes, los jefes de las cofradías, lo cual está mostrando las cuestiones de identidad que son fundamentales y no ese simplismo de disgregar en función de los afrodescendientes y los blancos que supuestamente son todos caciques y grandes propietarios. No, inventarse una segregación racial que no hubo en el Imperio Español, que eso sí se vio más fue en la anglosfera, ¿no? Inclusive en algunos territorios francófonos. Es curioso, por ejemplo, el caso, yo estudié el caso de cuando se prohibió, que en el caso cubano, se prohibió el matrimonio interracial a partir de 1803, no se aplicó en el resto de América porque ya no tenía sentido, porque estamos hablando vísperas de la independencia, ¿no? Sí, claro. Pero en el caso cubano, San Antonio María Claret, que sería el famoso confesor de la reina Isabel II, fue arzobispo de Santiago, Cuba. Y la Santiago Cuba ocupaba la región, ya se había fundado en 1786 la diócesis de La Habana, porque hasta entonces la isla era una sola diócesis. Y San Antonio María Claret veía que había, dice textualmente, en el campo había muchos blancos pobres, isleños la mayoría, dice esa palabra, isleños la mayoría que no se pueden casar y tienen mujeres mulatas que tienen 8, 9 y 10 hijos, y empieza a recordar todo, hizo una visita pastoral por todo el oriente de Cuba, le dio grandes problemas, tanto así que la corona lo echó y lo mandó para España y le hizo dimitir de esto porque se dedicó contra la opinión de la audiencia
a casar a todos esos alegando justamente que eran personas que era más importante que se casaran que no tuviera hijos fuera del matrimonio, con los que era un problema evidentemente para el prejuicio social que había y que se mantuvo De las costumbres de la época. hasta la constitución actual, porque hasta el régimen de Franco mantuvo eso de hijo natural, ¿no? O hijo, que es una contradicción, porque naturales son todos, que yo sepa, ¿no? Tanto los nacidos dentro como fuera del matrimonio. Entonces, él tuvo problemas por eso, pero estaba mostrando que era una sociedad mucho más compleja, que la gente se casaba, a pesar de que hubo una política para ir en contra de la población libre de color, como se llamó, ¿no? Con la famosa, el motín, el rebelión de la conspiración de la escalera, etc. Entonces, por ese afán de mantener que la mayoría de la población negra fuera esclava y no libre, igual que se estabilizó, cosa que antes no pasaba. La tasa de manumisión en la época anterior a la trata masiva era elevadísima. En Venezuela yo tengo documentadísimo que más del 20% de los esclavos eran libres, algunos a la juventud, a la niñez y otros en la vejez, porque había, y muchos negros además compraron su libertad por sí mismos, sacaban dinero, buscaban dinero y eso era común. Y eso explica que el porcentaje de esclavos, por ejemplo, en Santo Domingo era bajísimo. Había mucha población mulata, pero el porcentaje de esclavos era bajísimo. Entonces, quiero señalar eso porque, salvo ese periodo de la historia que efectivamente, para mantener todo un sistema esclavista que estaba en regresión en el mundo, en aquellos momentos, como que solo afectó al caso cubano y un poquito al puertorriqueño, se hizo una obstaculización de la manumisión, se hizo que nunca se había hecho antes, que era bastante común. La cuestión de que si una mujer, por ejemplo, se permitían los matrimonios entre personas libres y esclavos, no estaba prohibido. Y se casaban tranquilamente, no había ningún problema. Y esa persona libre, si tenía dinero, podía comprar al amo y el amo no podía negarse. O sea, que en ese Sí, sentido las leyes lo protegían, claro. sí, había una cuestión de costumbres sociales, etcétera, muy arraigada. Eso, como digo, cambió en 1789 para mal, pero esa historiografía que le interesa ese tipo de conceptos olvida por completo, no le interesa lo que había antes de 1789 en el caso cubano, porque además en los demás casos no se dio. Sí, efectivamente, por ejemplo, la pragmática sanción de 1776 sí dio choques, porque claro, ya la gente quería hacerse más pura, más blanca que nadie, y entonces los padres trataron de negar que los hijos, y yo encontré muchos procesos porque se conservan muy bien en el archivo de la Academia de la Historia de Venezuela, los procesos por la pragmática sanción de 1776. Porque cosa que antes no pasaba. Hasta entonces la iglesia llevaba eso y si tú demostrabas que esa persona te había dado la palabra de casamiento, te casabas. Y lo único que podía era huir, como pasaba aquí en Canarias, que cuando no estaban de acuerdo se fugaban para América. Pero claro, la pragmática ya al depositar en los padres el decir que su hijo, porque afectaba a todo, a la sociedad, o sea, tú decir que tu matrimonio era desigual, pues entonces ya no se podían casarse. Afectaba hasta la realeza, hasta las grandes de España. Yo he señalado siempre el caso del orotavese Estalinado de Lugo, que fue director de los Reales, era una familia noble, era noble de la Orotava, de los Reales Estudios de San Isidro, y después fue consejero Bonaparte, murió exiliado en Burdeos, por cierto, que se casó con la condesa de Montijo, que era una grande de España, la abuela de la mujer de Napoleón III, y la condesa de Montijo, para casarse con él por la pragmática sanción necesitó el permiso directo del rey. En segundo lugar, que los hijos que tuviera con él, ella era viuda y tenía hijos del primer matrimonio, no podían heredar. Y el matrimonio tenía que ser secreto. O sea, eso pasaba, esa pragmática que se hizo, pasaba afectaba a todos los grupos sociales.
señaló en ese sentido que evidentemente los cambios que eso trajo con una nueva estrategia política, que quería supuestamente acabar con los conflictos, pero lo aumentó. En el caso de Canarias, la pragmática sanción supuso un aumento de la tasa de legitimidad tremenda porque muchísimas mujeres, como los padres de los novios frenaban eso, pues quedaban embarazadas y quien te viste no acuerda, y eso favoreció también un enorme desarrollo de la prostitución. Que curiosamente también muchísimas mujeres canarias se dedicaron y fueron, en el caso hacia Cuba, fue famoso desgraciadamente el tema de la prostitución. Reproduzco en el libro que hice, Residencia y Adaptación, de la pugna del campesinado guajiro, como una carta en 1790, 28 prostitutas de Santa Cruz de Tenerife fueron para La Habana. Dice, ya no quedaron aquí sino las viejas, pero dije, nuevas vendrán de nuevo, decían la carta, estamos hablando en 1790. Y en el siglo XIX fue famosísima, desgraciadamente, el papel de los lupanares cubanos, la presencia de las mujeres canarias, lo cual estaba hablando también, los prejuicios que existían en ese sentido, que no son prejuicios étnicos, sino son prejuicios sociales hacia las mujeres que quedan embarazadas antes del matrimonio. No, y no solo eso, también usted cita que la mayoría de los canarios emigraban en familia, ¿no? O sea, y que la mayoría también por su cuenta y otros también por las necesidades de la corona y fundaron muchos pueblos y extendieron la agricultura, ¿no? En una época como 1860, los censos que hay de esa época que discriminan por regiones dentro de Cuba y por regiones en España, se ve en primer lugar uno de los mitos que es que no hay gallegos. Los gallegos empiezan a partir de 1880. En 1860 no hay gallegos en Cuba, sino cantidades insignificantes. Hay más cántabros que gallegos. Eso en primer lugar. Y otra, segundo lugar, que los canarios son la mayoría de la población emigrante. Son exactamente el 52%. Pero además son el 80% de las mujeres. Porque la inmensa mayoría de los varones que emigraban, de los hombres, de las mujeres que emigraban eran canarias, porque los vascos, los catalanes, los cántabros, los leoneses o los andaluces que emigraban eran varones el 90%. Esa es otra de las diferencias significativas. Y estamos hablando de una época donde había mucho más españoles, porque en peninsulares me refiero, porque en el siglo XVIII no era así, eran muchísimos menos. Y los campos menos, los campos estaban prácticamente llenos solo de canarios o de sus descendientes, ¿no? Me refiero de la población emigrada del otro lado del Atlántico, ¿no? Entonces, es muy significativo eso, porque siempre se dice los gallegos, y los gallegos en toda América, prácticamente podemos señalar que empiezan a emigrar significativa y masivamente, varones en el 80%, a partir de 1880. Y evidentemente Cuba es uno de sus destinos importantes, junto evidentemente a Argentina, que es el segundo. Y Venezuela también, bastante. Pero Venezuela solo a partir de los años 50. Sí, con Pérez Jiménez, claro, por supuesto. Nunca, no antes. Venezuela. Bueno, algún caso hay también, pero no es muy mayoritario. Todas las estadísticas del siglo XIX, el 70% de los inmigrantes que vienen de todo el mundo son canarios. Y 14.000 canarios, 800 peninsulares en total. La época de Guzmán Blanco. Y del resto son 3.000 franceses, que son básicamente corsos, por eso la mayoría de ellos de origen italiano, y para de contar. Sí, mi mujer es de origen corso y tiene apellido italiano, Santini, por cierto. Claro, porque Napoleón, ¿qué apellido tenía? Claro, porque es que eso pertenecía a la República de Génova hasta que los franceses la cogieron. Por eso todavía hay un gran autonomismo corso todavía hoy, ¿no? Y que reclama en un estado tan profundamente centralista como, y ya tienen autonomía. Pero y tienen hasta un habla, ¿no? Una especie de idioma. Sí, una aura autóctona que es muy parecida a los italianos, ¿no? Que hay movimientos pro-independentistas en la isla de Córcega. Pero bueno, ya estamos llegando al final de este podcast, don Manuel, y creo que es importante la exposición que usted ha hecho el día de hoy, porque hay que estudiar la historia tal cual como es, ¿no? Sin imposiciones importadas de otros modelos
de historia, de estudio de historia, que han adoptado las escuelas historiográficas en Hispanoamérica, ¿no? Y que tenemos que estudiar la historia tal cual como fue, sobre todo dentro de los territorios hispanos. ¿Y alguna última reflexión de su parte, don Manuel? No, es lo que he señalado, evidentemente, además que la historia no es eterna, la historia va cambiando, modificándose los periodos históricos y no podemos hacer siempre lo que nos conviene en un momento y olvidamos los periodos anteriores y que el simplismo evidentemente no da toda la riqueza y la complejidad de las sociedades y evidentemente yo siempre señalo que cuando se hacen ese tipo de estudios hay que contabilizar. El número es importante y a ellos no les interesa hablar del número y lo marginan y solo le dan el número que les conviene. El número de esclavos, por ejemplo, pero no suman en el total de la sociedad. Y entonces tú estás olvidando de que toda esa sociedad no es una sociedad solo de esclavos, porque solo te interesa la esclavitud, ¿no? La sociedad cubana, la sociedad venezolana, la dominicana o la puertorriqueña son mucho más complejas que esos análisis simplistas. Sí, totalmente de acuerdo con usted. La historiografía en muchos sitios de Hispanoamérica y de España también está muy contaminada por la ideología. Y bueno, los historiadores han de ser más eh, exactos a la hora de hacer sus análisis e irse más a la realidad histórica. Así que bueno, don Manuel, las cámaras de Venezuela Provincial son todas suyas para despedirse de nuestro público. Pues muchas gracias por haberme invitado a participar en Venezuela Colonial, provincial. Muy agradecido por ello y espero que les haya interesado a las personas que han visto o verán este vídeo. Sí, bueno, muchas gracias por compartir sus luces el día de hoy, don Manuel. Y bueno, también recordarle a nuestro público que si le gustó este vídeo, darle me gusta y compartirlo para llegar así a más personas. Y bueno, también recordarles que estamos en nuestro Patreon para aquellos que quieran colaborar con nuestro proyecto de investigación histórica, con solamente aportar €1 ya nos están ayudando mucho en ella. Y bueno, aprovechamos para mandarle un saludo a nuestros mecenas y Patreon, como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García y Alberto Gil Martínez. También estamos en Instagram y Facebook publicando nuestros artículos de investigación histórica y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Así que bueno, don Manuel, le mando un fuerte abrazo y saludo hasta la hermosa isla de Tenerife. Muchas gracias. Hasta la próxima, adiós.